Para comenzar a entender un poquito la cromatografía, es bueno comenzar a entender otras cosas básicas, ¿no? Esas cosas básicas son las veces que permite interpretar mejor las cosas. Cuando uno se retira de lo básico, se confunde. Y es bueno tener esa formación básica. Y en esa formación básica es entender varias ecuaciones de la vida. En estas ecuaciones de la vida es entender cómo se relaciona un mundo a la interioridad del suelo y cómo esa interioridad manifiesta una parte externa. Un mundo mineral, un mundo de elementos, un mundo no animal, se transforma en un mundo orgánico, en un mundo animal y en un mundo de conjugación de sustancias. Eso es lo que hay que entender. Esa relación de la parte superior con la parte inferior. Nunca lo superior existe como tal sin base. Siempre la base sustenta. Cuando nos retiramos de las bases, perdemos todo. Hay que comenzar a entender cómo será este mundo. Y este mundo se da con una relación que nosotros llamamos la ecuación de las tres N's. Esa ecuación de las tres N's es la relación de un mundo mineral, la relación de un mundo de la materia orgánica y la relación de un mundo de la microbiología. Hay personas que le han agregado más M's a esto aquí en México por efectos comerciales. Hay personas que hablan de 4 M's y hablan de manejo. La palabra manejo es antropocéntrica, no me interesa. Hay otras personas que dicen 5 M's. Minerales, materia orgánica, microbiología, manejo y mente. Eso no me interesa. A mí me interesa ir desde dentro de la vida, lo básico. Y eso básico es lo que me hace entender ya el resto de deformación que hay de mente humana y manejo. Porque el manejo y esa mente humana se deforma esto y lo transforma en otra cosa. Hay que comenzar a entender desde el punto de vista de lo básico. Y eso básico comienza por entender cómo circula todo este mundo, ¿no? Cómo se da este mundo. ¿Cómo se da este mundo? ¿Cómo son todas esas relaciones? ¿Cómo circula ese mundo hacia arriba? ¿Cómo circula la solubilidad de los minerales y el agua? ¿Cómo se trepa el agua? Esas diferenciaciones de presión. ¿Quién empuja? ¿Quién está dentro? ¿Cómo podemos navegar dentro de una planta? Agrónomo o persona que no navegue dentro de una planta no podrá entender lo que se come y mucho menos la vida. Es eso, navegar por dentro. Meterse en las venas y comenzar a descubrir las entrañas de la vida. Eso es fantástico. Y ahí comenzamos a rescatar una agricultura orgánica diferente. Y en esa agricultura orgánica diferente, cuando comenzamos a descubrir esas entrañas, comenzamos a entender las relaciones de la física, las relaciones de la química y las relaciones de la biología. En esas relaciones del mundo de la física, ese mundo de la química y ese mundo de la biología, es lo que hace posible que exista la manifestación de las tres únicas formas de energía que la vida toma. Y las tres únicas formas de energía que la vida toma es la energía para la protección, energía para la reproducción y energía para la producción. No hay otros tipos de energía en la naturaleza. La energía en la naturaleza no está para ser cosechada. La energía en la naturaleza está para protegerse, para reproducirse y para producir. Cuando nosotros cosechamos una planta,
Cosechamos una, dos o las tres tipos de energía. Cosechamos su energía de la protección, de la reproducción o de la producción. Eso es lo que es el cosecha. Entonces el ser humano depende, el ser humano no es capaz de hacer fotosíntesis. No hay autonomía. Ese cuento que nos venden de que quiero montar una granja autosuficiente es paja, eso es mentira. Jamás la especie humana logrará la autosostenibilidad, porque no hace fotosíntesis. Depende de que alguien transforme el sol en energía, de que alguien esconde y secuestre el sol en la forma de raíz, donde las raíces se esconden. Y la raíz es un sol nocturno, por eso la planta sobrevive. Porque hay un sol de energía escondida en las raíces que conserva la energía para subir esa planta. Entonces la planta tiene un sol totalmente secuestrado y él va hacia abajo. Ese secuestro se hace. Es comenzar a entender qué significa ese secuestro. Y cuando nosotros tenemos totalmente ese secuestro, hay que comenzar a entender un mundo mineral, un mundo orgánico, que ha partido a partir de un mundo mineral. Un mundo no animal a un mundo animal. ¿Qué es una planta? Una planta es la manifestación constante de todos los momentos infinitos de la animación de los minerales. Una planta nunca es igual en todos los momentos. La planta pasa por infinitos momentos. En el momento de fertilizar una planta, usted fertiliza un momento, no fertiliza la planta. En un momento en que cambia la temperatura, usted fertilizó con esa temperatura. Entonces, es un mundo extraño, fantástico, milagroso. Una planta es eso, esas relaciones que existen. Este mundo, que se va y viene. Es un mundo donde la planta es la fotografía y el reflejo de lo que hay abajo. Y esto que hay arriba es la fotografía de los infinitos momentos registrados. ¿Qué es una planta? Es registro dinámico de momentos. Si no hay registro dinámico de momentos, la planta muere. Entonces, a todo momento la planta es diferente. La pregunta es, ¿en qué momento le debo fertilizar? Y entonces yo siempre pregunto, ¿quieren saber todo? Jamás podremos saber en qué momento. Son cosas que hay de relaciones muy internas. Entonces partimos, si abajo es sano, arriba es sano. Si abajo es sano, arriba es sano. Entonces abajo tenemos causa. Y arriba, efecto. No es verdad, es mentira. La vida no son relaciones de causa y efecto. No hay causa y efecto. Eso es Darwin, eso es biología cuadrada, eso es cartesiano, eso es Newton. Eso es la medida de la matemática. La vida no es matemática, la vida no es 1 más 1. Si hay causa, no hay efecto. La vida es un continuo, la vida es infinita. Porque si hay causa y efecto, es lineal. La vida no es lineal. La vida es infinita. La vida es indefinible. Porque si usted sabe causa y efecto, usted puede fabricar vida. La vida no se fabrica. No hay causa y no hay efecto. Nosotros nos fundamentamos en la no causalidad. ¿Y qué es la no causalidad? Es aquella incógnita que es la vida. La vida no es causa y efecto. Porque si fuera causa y efecto, seríamos hijos de la industria. La vida no es hijo de la industria. Alguien me preguntaba, ¿cuáles son mis mayores enemigos? Mis mayores enemigos son aquellos que estropían y persiguen y asesinan la vida. Y cuando digo que son aquellos que persiguen la vida y van contra la vida, puede oscilar desde un pistolero hasta un agrónomo. Esos son mis enemigos, los que estropían la vida. Y el parámetro oscila entre un pistolero y un agrónomo. Esos son mis enemigos. La vida no es una secuencia obligatoria de partes, jamás. Es una manifestación milagrosa animal. La pregunta está, ¿quién le coloca el calor a la vida? ¿Qué se hace el calor? ¿Dónde está el calor? ¿Qué se hace el calor? ¿Dónde está el calor? ¿Dónde se acumula el calor? Desen chance de preguntar sin interioridad, silenciar e ir a buscar la respuesta en el silencio.
No es necesario que respondan. Parece que tenemos necesidad de responder. No tengan la prisa de responder. Tengan más prisa por aprender, por escuchar, por leer, por reflexionar. Abandonen la prisa de la lengua. No se castiguen. La lengua aturde, enceguece el cerebro. Pensemos, reflexionemos, volvamos a hacer. Y cuando se vuelve a hacer, se habla menos. Y tenemos necesidad de menos respuestas. En este mundo, donde tenemos ese mundo infinito, donde el efecto es causa, porque si arriba está bien, abajo está bien, ¿sabes? La causa se convierte en efecto también. Entonces no consigo definir, pero sí consigo encontrar un punto en común. Y ese punto en común que encuentro, lo encuentro aquí. Y ese punto en común lo encuentro aquí. Él va y él regresa. Todo pasa por ahí. Cuando yo hago esto aquí así, yo encuentro una figura fantástica. Yo encuentro la figura fantástica. Encuentro la respuesta. Y encuentro la respuesta a la continuidad de la duda. Es fantástico. Encontrar la respuesta para continuar la duda. ¿Y qué es esa respuesta? Esa respuesta es esto aquí. Extrapolemos esta figura. Al extrapolar esta figura tenemos esto aquí. Al extrapolar esa figura y al encontrar esto aquí, encontramos la adhesión de vida. ¿Y qué es el infinito? Este punto. ¿Y dónde se hace infinito? En el semen, en la semilla. Donde hay la máxima diversificación en el mínimo de materia seca, responsable nuevamente por perpetuar la vida. Por eso una semilla sagrada. ¿Y qué es una semilla sagrada? Ella es hija de ese punto. ¿Y qué es ese punto? Ese punto es el mundo mineral transformado en un mundo vivo, orgánico, y ese punto es el humus. El humus es el punto de intersección del milagro de la vida. Humus no se define académicamente, no. Humus es otra cosa. El origen de la palabra humus significa vida. Es una lengua indoeuropea. Humus significa vida. Me quedan dos posibilidades y acompañan siempre la vida y la unificación. La misma palabra que es humus y que da origen a la palabra vida, da origen a dos palabras nuevas: humano y humilde. La vida es hijo y se manifiesta en los humanos y en los humildes. La vida de la agricultura orgánica es de la humanidad y de la humildad, no es de los ingenieros. Es homenaje a la vida de los humanos y de los humildes. Están en el campo, no están en la universidad, no están en el instituto, no tienen títulos. Estos son los que hacen siempre homenaje a la vida, los campesinos, porque tienen humanidad y tienen humildad. Y ellos se encuentran haciendo el homenaje a este punto. Por eso conservan la vida, sus semillas. En esta dinámica es que tenemos que comenzar a entender esto. Y cuando hacemos entender esto, tenemos que comenzar a entender lo que es una hoja. Lo que es una hoja. ¿Y qué es esa hoja? Esa hoja no es nada más ni nada menos que sol transformado. Donde un milagro fantástico, sencillo, en una ecuación química, donde la planta solamente toma ¿qué? Toma agua, más carbono, y eso lo transforma en energía. Al transformarlo en energía, entonces viene para acá. Entonces tengo energía. Le llamamos
fotosíntesis. Una ecuación tan sencilla. ¿Por qué si es tan sencilla no la hacemos? ¿Vieron que lo sencillo es complejo? Lo sencillo es inexplicable. Cuando nosotros comencemos a entender qué es eso, cómo se rompe, cómo esa energía baja y se comunica con el cerebro, se comunica con la microbiología. La materia orgánica no es buena para la planta. La materia orgánica es buena para la microbiología. Y es la microbiología que tiene su gran espacio en la materia orgánica para procesar. La planta está en constante comunicación energética. Esa constante comunicación energética de la planta hace con que la vida también le responda con comunicación de transformación energética, donde una planta por día le entrega 67 miligramos de azúcar a través de la raíz a los microorganismos. Y los microorganismos hacen el milagro con 67 miligramos de azúcar. 67 miligramos de azúcar de una planta son suficientes para solubilizar minerales y entregarle nuevamente humedad a la planta. No entendemos ese cerebro. La vida es el cerebro. La planta tiene un cerebro, una comunicación. La manifestación bioquímica de cada momento hace con que haya comunicación diferente. La planta cuando tiene flor corresponde a un estado de exigencia diferente y la planta le manda mensaje a través de la energía y la planta le dice a la microbiología: necesito elementos para la flor. La microbiología presta el favor y dice: ven, ven, entreguemos elementos para la flor. Cambia su estado de flor para fruto y la planta le dice a la microbiología: ahí les va azúcar para que ustedes me ayuden a formar y a llenar el fruto. Y cambia. La biología es constantemente renovada. Renovada. La biología no es permanente, la misma no. Ella constantemente, minuto a minuto, se está renovando. Y minuto a minuto es la renovación por la inyección del milagro de la energía. Y esa energía es gratuita. Es gratuita. Ese milagro, cuando uno navega en una hoja, se va a encontrar que aquí están las unidades básicas. Las unidades básicas. Y las unidades básicas de esa clorofila y de esa fotosíntesis se llaman cloroplastos. Y que cada célula tiene aproximadamente de 50 a 60 cloroplastos. Y que cada milímetro cuadrado tiene aproximadamente 500.000 a 600.000 unidades de cloroplasto haciendo energía. ¿Por qué un agrónomo no sabe eso? ¿Por qué quieren recetas si no saben la fundamentación? ¿Por qué quieres hacer agricultura orgánica si te afiastas del cloroplasto? No podemos entender agricultura orgánica si no entendemos un cloroplasto, si no entendemos, y en la cabeza de un agrónomo no cabe 1 milímetro cuadrado de cloroplastos. Porque si cupiera en la cabeza de un agrónomo 1 milímetro de cloroplastos, sería otro. No tiene cloroplastos. Es acéfalo. Ha sufrido una lobotomía académica. Eso es lo que tenemos que comenzar a entender. Y que esa relación de cloroplastos tiene una relación con otras unidades básicas. Y esas unidades básicas es la industria de la bioquímica de la planta. Es la acumulación de energía. Y esa acumulación de energía es lo que garantiza que nosotros podamos cosechar energía. Se llama la mitocondria. ¿Y quién alimenta esa mitocondria? La energía bajada del cloroplasto. Y esa correlación es lo que nosotros llamamos hijos de la endosimbiosis. ¿Y quiénes son los hijos de la endosimbiosis? Son bacterias y hongos que se comunicaron y comenzaron a dejar el orgullo a un lado para conquistar la vida terrestre. Y se empinan las plantas inferiores. Tenemos que comenzar a entender toda esta dinámica. Si no comenzamos a entender esta dinámica, no podemos recuperar la discusión de una agricultura orgánica diferente a la agricultura química. La agricultura orgánica está fundamentada en el entendimiento. La agricultura química está fundamentada en obedecer, consumir.
Eso es la diferencia. Hay que comenzar a buscar en lo sencillo la respuesta a lo complejo. Y cuando a partir de lo sencillo comenzamos a buscar la respuesta a lo complejo, necesitamos una agricultura simpleja. Y la agricultura simpleja la encontramos en las manos de los más humildes, los del campo. Son simples, sencillos. Los campesinos trabajan en lo simplejo. Los académicos trabajan con lo complejo, para no entender nada. Y ese es el mundo. ¿Quién me rompe la armonía de todo esto? La armonía de todo esto me lo rompen los venenos y los fertilizantes químicos. Cuando yo tengo fertilizantes químicos, yo aumento las unidades de nitrógeno disponibles. Y el nitrógeno disponible me bloquea los elementos de la energía en combinación. Entonces me aumenta la solubilidad celular. Al aumentar la solubilidad en lo soluble en la célula, entonces ¿qué necesita nitrógeno? Los insectos. Y entonces siempre que aplicamos nitrógeno hay un ataque de hongos y de insectos. Los venenos. Al ser aplicados los venenos me interrumpen directamente en la armonía entre clorofila, cloroplastos, sol, y me interfiere en las relaciones con la mitocondria. Porque cuando yo aplico venenos fosforados, los venenos fosforados enriquecen con más energía, con más combustible, la industria de la bioquímica. Y la industria de la bioquímica trabaja con fósforo. Y cuando aplico veneno fosforado, esta industria crece. Y hay una desarmonía entre aquello que la planta es capaz de captar y aquello que le estoy incorporando. Entonces hay una desarmonía. Y cuando hay una desarmonía y hay más energía, entonces los insectos vienen, porque los insectos tienen muy poca capacidad de acumular energía. Entonces los venenos aumentan la disponibilidad de energía en la planta. Y cuando una planta es atacada, los hongos o los parásitos o los insectos buscan ¿qué? Energía. Y cuando hay más energía, entonces los insectos llegan. Al llegar los insectos, cambian totalmente su metabolismo. Cuando hay más energía disponible, entonces los insectos aumentan su longevidad, su fertilidad, su fecundidad, su número de posturas, número de huevos por postura, ciclo más corto y lo más bello. Aumenta la relación hembras en relación a machos. ¿Y a dónde salen los insectos? Los fabrica los propios venenos y los propios fertilizantes. Cuanto más veneno usted aplica, más longevidad, más fecundidad, más fertilidad, más número de posturas, más número de huevos, ciclos más cortos y más hembras y machos. El código de la industria está en modificar las relaciones de los insectos con la relación de la nutrición del cultivo. No debemos de estudiar el insecto, debemos de estudiar la relación nutricional entre insecto y planta. Lo que vincula a un insecto con una planta es la nutrición. Cuando no hay nutrición que satisface la necesidad del insecto, el insecto no lo ataca. Un insecto ataca una planta porque tiene relaciones nutricionales con ella. Si no le interesa, es porque no hay relaciones nutricionales, por lo tanto no lo ataca. Por lo tanto, primero en una planta está un disturbio, después está el insecto. Por lo tanto, los insectos son hijos de los disturbios que la agricultura química provoca a partir de las recomendaciones de los agrónomos. Enemigos de la vida. No es sano estudiar para matar. No es sano. ¿Y por qué no es sano? Porque no piensan, marchan. Hoy tenemos una agricultura de marchar. Nosotros necesitamos una agricultura de pensar, de raciocinar, de reflexionar. Cuando yo entro en una armonía entre cloroplastos y mitocondria, no hay energía sobrante. Si no hay energía sobrante, inmediatamente esta relación cambia. Inmediatamente eso declina. Y entonces el insecto pasa a convivir ahora. Y merma las relaciones de fertilidad, fecundidad, longevidad, número de posturas, ciclos más largos, más machos, menos hembras, y tiene menos número de huevos por postura. Hay que comenzar a entender eso. ¿Qué hace la agricultura química? Dispara la desarmonía que hay entre este mundo de tomar
hacer fotosíntesis, incremento energía, llega aquí, le inyecto energía externa, no pasó por este, y se infla la industria. Esta industria coloca energía y materia prima disponible. ¿Quién viene por ella? Los insectos. Porque los hongos no tienen capacidad de acumular energía. Por lo tanto, por eso se llama parásito. Se le llama oportunista. ¿Por qué? Porque necesita la oportunidad de la energía. Mucha gente ni sabe por qué se le llama parásito. Oportunista. Porque necesita la oportunidad de la energía. Un hongo siempre anda buscando la oportunidad de energía. ¿Y qué es energía? Disponibilidad. Por eso los políticos son llamados de oportunistas y parásitos. Son parásitos. Porque andan buscando la oportunidad de negocio, de la energía libre. ¿Y qué es la energía libre? En la economía del mexicano y del colombiano son pesos en la bolsa, son mordidas. Entonces viene a morder igual que los insectos. El insecto muerde porque quiere energía, el político muerde porque quiere energía, ¿verdad? Y es un parásito. ¿Quién fluye de energía? Nosotros. Así es. Hay que entender sol, termodinámica y agricultura. Lo pueden bajar. Tengo un escrito hace muchos años en Nicaragua y Cuba y el artículo se llama Sol, termodinámica y agricultura. Si yo paso a entender el sol, la termodinámica y lo que es la agricultura, paso a entender la base de la agricultura orgánica. Esto es un poco lo que hay que rescatar de esa agricultura. Bueno, me quedo ahora con estas bases aquí. ¿Qué significa esto? Esto significa una interclase. Esto significa una interclase. ¿Y qué significa esa interclase? Esa interclase me da algo básico. Y esa interclase me da algo básico, que es este punto de encuentro. ¿Qué es ese punto de encuentro? Ese punto de encuentro es el reflejo de la calidad. ¿Se puede medir esta calidad? Sí. Y allí es donde venimos a rescatar el tema que hemos tratado en la mañana, que se llama la cromatografía. ¿Dónde está la cromatografía en ese diseño? El cromatograma en ese diseño está aquí. Este es. ¿Dónde ubico el cromatograma? Está aquí. ¿Qué es un cromatograma? Es la expresión de las relaciones físicas, químicas y biológicas que pasan por las relaciones de la materia orgánica, los minerales y la microbiología. Eso es un croma. El croma es la comunión de la energía de la producción, reproducción y de la protección. ¿Qué es esto? Esto es un croma nefasto, de una agricultura nefasta, de la integración. Este es el croma de una tierra orientada por un agrónomo. No hay día. Este es un croma donde hay una integración de la materia orgánica, la microbiología y los minerales. ¿Y qué es esto? Esto es una solución para que exista en el proceso del medio. Esto es un abono orgánico, donde existe la relación de minerales con materia orgánica y mineral orgánico. ¿Para qué me sirve un abono? Para volver a reconectar la vida con los minerales. Por eso necesitamos materia orgánica. No para la planta, necesitamos materia orgánica para volver a conectar el mundo de la biología con la planta. La materia orgánica debe ser constante. Y esa materia orgánica, cuando es constante, debe ir y trascender hacia la humificación. Y solamente trasciende la humificación los humanos y los humildes que la hacen. Para hacer agricultura orgánica se necesita no títulos de agrónomo. Para hacer agricultura orgánica se necesita humildad y humanidad. Eso es lo que hay que comenzar a hacer. Entonces, un croma se rescata aquí. ¿Qué me refleja un croma? Las relaciones del mundo mineral, del mundo de la materia orgánica y de la microbiología. Entre comillas, estoy dando la interpretación del croma. ¿Qué me refleja un croma? Es esta imagen. Lo que nosotros vamos en la interpretación es ver cómo está esta imagen. Eso es un croma. La interpretación de un croma es
estudiar esto aquí. Un croma es esto. Me voy a dar cuenta cómo está tu situación no aquí. Esto es consecuencia. Yo voy a ver cómo se ve esto. Es esto, y aquí hay esto. Entonces me voy a dar cuenta. Y es ahí donde hay que rescatar el croma. El croma se rescata. En ese croma de rescate también puedo rescatar el impacto de una agricultura totalmente nefasta. Y esa agricultura totalmente nefasta lo hago pequeño por pequeña es, como los agrónomos. En una agricultura nefasta solamente se trabaja 2 círculos. Se trabaja únicamente el mero aspecto físico para el suelo al crear plantas y el mero análisis químico para tú comprar lo que la industria te recomienda. Eso es la agricultura que ustedes quieren cambiar. No hay que cambiar los insumos, hay que cambiar el enfoque. La industria nunca vende vida. La vida no se encuentra en los mercados. La vida no se encuentra en los bancos ni en los cajeros. La vida no está en la farmacia, ni en el cementerio, ni en las iglesias. La vida está en la tierra. Y por eso la agricultura industrial es negar la vida. Porque si no niego la vida, entonces estoy haciendo alusión a eso. Tengo que negar la vida. La agricultura industrial es negar la vida. Al negar la vida, entonces trabajo únicamente en las relaciones físicas y químicas. Y eso es el adiestramiento de los agrónomos hoy en día. Solamente trabajan en relaciones físicas y químicas. ¿Quién falta aquí? Biología. Entonces falta la biología. Pero no hay problema. La biología la transformamos. Elementos físicamente y químicamente solubles. Entonces, ¿qué es lo que la industria te vende? La industria te vende solubilidad. Por eso dura poco. Aquí la solubilidad es inherente a la presencia de la microbiología. Aquí la solubilidad usted la compra de manera química en costales. Y como viene en forma de costales y no tiene vida, poco perdura. Lo que perdura es la vida. Podrá llegar a la agricultura que sea. La vida continuará, independientemente del ser humano. Por eso la vida es la vida. La vida jamás necesitó del ser humano. Cuando el ser humano fue invitado a aparecer, ya las reglas de la vida estaban definidas. El ser humano no ha inventado leyes de biología. Las leyes ya estaban definidas. Él las desobedece, las interrumpe, las niega, las apaga. Entonces lo que nosotros tenemos que es volver a rescatar este círculo aquí. Hacer soluble lo insoluble. Porque sin vida no es posible hacer soluble lo insoluble. Y para que vuelva a surgir la vida, para que haga soluble lo insoluble, yo tengo que trabajar con materia orgánica como una casa fundamental para que la vida se instale. Es algo básico, es algo básico. Esto es todo el resumen del curso de diplomado de agricultura orgánica que ustedes han estado aquí 9 días y que yo solamente necesité 45 minutos. Así de sencillo. Comenzar a entender esto. Cada momento, esto, cómo hago, cuál es mi papel, cómo ella le paga, cómo se relaciona esa raíz, y que esa raíz cuando rompe más y mete las estacas del humus con la materia orgánica, penetra más oxígeno, al penetrar más oxígeno hay más iluminación, al penetrar más iluminación hay más nitrógeno, y hay más esto y más vida y todo. La agricultura orgánica es engordar la microbiología. La agricultura química es engordar la muerte de la industria. Esa es la diferencia. Es sencillo. Y mi pregunta es, ¿por qué 9 días? Frente a lo sencillo. Menos mal, no hay agrónomos. Y si los hay, no se manifiestan. Porque la agricultura química es de la cobardía. Los montaron y le dieron el diploma en un paseo que no son capaces de sustentar. Y por eso se esconden y no se manifiestan. Eso se llama cobardía académica. Estás montado en una ilusión que fue ilusión. ¿Dónde estamos? ¿No hay títulos? ¿Se acabaron los títulos? ¿Vieron cómo la vida comienza a desintegrar los títulos y las ilusiones del mercado? Los entrenaron para ser mercaderes y operarios de la industria. Los engañaron con títulos y le dijeron que eran agrónomos sin ingenio. Es eso. Yo pasé por ese sistema. Yo fui a reivindicarme y fui a rebuscar mi humus.
Yo busqué mi humus, encontré mi humus, y lo encontré con los humanos y los humildes del campo. Ellos me rehumificaron. Yo perdí mi humus en la universidad y me volví al campo y ahí encontré nuevamente mi humus. Quien me dio nuevamente humus a mí fueron los campesinos. Por eso, a los que pretendieron ser agrónomos durante este curso, por favor, cojan el camino hacia la rehumificación. Denle la mano al humus. Y cuando ustedes le dan la mano al humus es porque les tienen la mano a los campesinos. Es eso la agricultura, es de darle la mano al humus, a los más humildes y a los malos. Eso es. En esta propuesta de esta agricultura es comenzar a entender el papel de cada raíz y que cada raíz en la agricultura orgánica no es egoísta. Siempre cada raíz, antes de morir, de manera fantástica, deja la cuña de la vida y deja la abertura de la estructura del suelo. Bellísimo la herencia. ¿Cuál es la herencia de una raíz para otra raíz? Dejarle la facilidad para que agua, oxígeno y nitrógeno y más microbiología se instale. Una raíz no muere, se perpetúa dejando herencia. Nosotros creemos que la herencia es humana, no. La vida es una herencia para herencia. Nosotros somos hijos de esa herencia. Fueron las raíces que permitieron con la microbiología permitir que nosotros nos levantáramos en este planeta. Sin las raíces, sin vida, no es posible vida. La vida genera la propia vida. La vida no se hace en laboratorios. Requisito básico, vida genera vida. Y es eso, nosotros tenemos que alimentar la vida para generar más vida. No se preocupen con el tiempo. La vida, ella no tiene tiempo. La vida no trabaja con el tiempo. La vida es infinita. Indistintamente nosotros continuará. Entonces, hay que preguntarse. Cuando estoy reconstruyendo el suelo, en la reconstrucción del suelo estoy permitiendo la herencia, no para yo mismo disfrutarla. No, yo puedo dejar herencia para otro disfrutar. Cuando hacemos agricultura orgánica, estamos reivindicando la herencia para otro. No me preocupa qué voy a dejar para el otro. Lo que me preocupa es que todos los días tengo que luchar para que las cosas sean mejor y más justas y más humanas. Y eso es la propuesta de la agricultura orgánica. Es una agricultura de lo justo. ¿Y qué es lo justo? Respetar y entender la vida. Cuando pasamos a entender la vida, entonces comenzamos a entender que es poco lo que tenemos que hacer y solamente tenemos que contemplar. Y cuando se contempla, recibimos premios. La naturaleza te alberga. ¿Pero qué es la actual agricultura química? La actual agricultura química es una agricultura de gigoló, saqueadores, secuestradores. Hoy encima de la tierra hay puro gigoló. Saquean, se van. Y nunca son capaces de regresar con el dinero de la cosecha y pagar e invertir nuevamente en la vida. No. Únicamente se recuerdan nuevamente del cultivo del árbol en el momento que tiene que cosechar. Después de la cosecha es cuando una planta necesita más atención. Sí. Pero ¿quién después de la cosecha atiende un cultivo? Nadie. Se van para las cantinas, se van a se van de ferias, se van de vacaciones y todo. Y ya te dio eso. Es la misma cosa que el marido que abandona a una mujer en el hospital después de que para. Es la misma cosa. Una planta cuando pare sufre estrés, sufre una reacomodación. Todo aquel agricultor o agrónomo que abandone un cultivo después de que pare, abandona a su propia madre pariendo. El cultivo es cuando más atención necesita, porque usted lo secuestró, le quitó lo que era para él. Los frutos no maduran para el ser humano, los frutos se dan para perpetuar su propia vida, la propia especie. Entonces tú robaste los frutos, te escondes, malbaratas y ahora vienes por más. ¿Cómo? ¿Vienes por más? Esa es la pregunta. ¿Cómo querés más si me desatendiste cuando cosechaste? Entonces, por eso hay que comenzar a entender que una planta se le debe querer después de que se le cosechan los frutos. Y yo siempre digo, la primera cosa que tenemos que hacer cuando recibimos un dinero es reivindicarnos con el cultivo y no con el trabajador. El primer trabajador a ser pago es el trabajo de la microbiología. De grasa, microbiología, coseché, transformarte fue posible y aquí tienes 10, 15 o 20 o 30% de mis ingresos y te ingreso más vida, materia orgánica, cuidados y todo.
Es eso. No pensamos en el reacondicionamiento de la vida. Esto es un poco lo que quería transmitirles a ustedes para comenzar un poco la relación de la interpretación de la cromatografía. Todo esto me lleva a que yo puedo tener una imagen de todo esto. ¿Qué es un croma? Un croma me muestra la imagen de todo esto que les habla. Un croma me va a mostrar eficiencia, fotosíntesis, de esto. Un croma me muestra relaciones químicas, relaciones físicas, relaciones microbiológicas. Un croma es la fotografía de ¿qué? De lo cualitativo. Por eso esto no se puede cuantificar. Esto aquí sí, porque esto es insumo, y los insumos es algo para vender. Es venta de servicios. Cuando compran un servicio de insumos, usted no está comprando vida. La vida no se compra en litros. La vida no está en onzas, la vida no está en las mochilas, la vida está en la tierra. Preguntas, quejas. Gracias por el silencio. Es que nos dejaste de boca. Acá en la industria química, ¿no? Que toma la planta solo y al suelo como lo físico y lo químico, de eso desde el punto de vista dejando la biología de lado, pero si nos vamos a las 3M solo funciona en lo mineral, porque ni siquiera le hace caso a la materia orgánica y a la microbiología la mata directamente, ¿no? O sea, es simplificar siempre, simplificar. Entonces, es muy sencillo. Una reflexión. Es muy sencillo. Cuando se le aplica un veneno a una planta, vamos a colocar un fungicida. Yo aplico un fungicida en una planta. La pregunta es, ¿un fungicida tiene un principio activo? Un ingrediente activo. Por eso se le llama fungicida. ¿Cuál es la función de un fungicida? Matar el hongo. Por lo tanto, si la función de un fungicida es matar el hongo, el principio activo, ¿dónde debe caer? ¿Dónde debe caer el principio activo del fungicida? En el hongo. Pregunta, ¿qué porcentaje del principio activo del veneno llamado fungicida cae en el hongo? 0,5%. La jugada está planificada, son asesinos. El objetivo de un fungicida en la realidad no es el hongo de la hoja. 99,5% del veneno cae en el suelo. ¿Para qué? Para inactivar la biología del suelo. Porque los fungicidas no son selectivos. Y si no son selectivos, entonces voy a modificar y voy a matar la vida. La principal función hoy en día de los fungicidas es paralizar la vida y su vínculo con la materia orgánica. ¿Vieron la mafia de los fungicidas? Por eso hoy en día los fungicidas cada vez son más baratos y más abundantes. ¿Por qué? Porque necesitamos esterilizar el suelo, dice la industria. Necesitamos paralizar la descomposición de la materia orgánica. ¿Para qué? Para que no se reivindique eso. Y entonces los venenos fungicidas paralizan la microbiología en el suelo. Y por lo tanto la física y la química entra a actuar cada vez más. Y por lo tanto yo teniendo servicio de solubilidad. Por lo tanto, la mayor aplicación de los fungicidas es para impactar la biología del suelo, para esterilizarlo. Y viene y remata con los herbicidas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la carrera que nosotros tenemos en la agricultura hoy? Es antivida. La universidad construye un ejército de antivida. Un ejército de mercenarios para recomendar todo lo que es contra la vida. Los agrónomos no son sanos, igual que los militares. No son sanos. ¿Y por qué no son sanos? Porque son preparados para matar. En la vida, en la naturaleza, nadie está preparado para matar. La única especie que prepara a otro para matar es la especie humana. Y le da títulos de eso. A los matones de la agricultura le llaman ingenieros. Es raro eso. Es raro que le llamen ingenieros, pero ¿cuál ingenio? Si tuvieran ingenio no matarían.
me las ingeniaría para entender el mundo vivo. Y es eso mi show. Esa es mi reivindicación. Porque cuando yo ingresé a la universidad, ingresé para escuchar la voz de los campesinos. Jamás, durante todo mi vínculo académico que tuve en la universidad, jamás escuché la voz de los campesinos y mucho menos el canto de ellos. Por lo tanto, la universidad traiciona los campesinos. En la universidad no se escucha el canto de los campesinos, se escucha el orden de la industria. En la universidad predomina el poder de la industria. Están a sueldo y están pagos bajo encomienda de investigaciones para matar. La universidad investiga para matar, prepara ejércitos de matones. Es eso. Por eso, pues, la reflexión para los que los primeros días pretendieron mostrar sus habilidades como profesionales titulados. ¿No? Espero que reivindiquen el humo de su diploma y vayan a buscar el diploma con los humanos y los humildes del campo. Yo siempre ando buscándolo, siempre ando buscando. Nunca termino de encontrar totalmente la unificación. Y mi unificación será cuando me despida. Y cuando me despido, cuando siembre el bosque donde me van a enterrar. Porque eso ando buscando. Yo no quiero que otros siembre el bosque donde me enterrarán. Voy a cultivar el bosque donde me van a enterrar. Porque hasta eso quiero. Saberme humificar. Hay que saberse humificar. No va a ser el humus de una funeraria y un negocio y de un velorio y de algo que crédito y todo y de un carro fúnebre, no. Hay que volver como llegamos. Hay que reivindicar el derecho de la vida y al volver a deshacerse de esa vida sin maquillaje, porque un entierro es un maquillaje y es un maquillaje industrial. Hoy todo es industria. Industria de las funerarias, industria de los carros fúnebres, industria de esto y todo. No, hay que volver a retornar a la tierra sin maquillaje. Hoy inclusive te venden maquillaje en las funerarias. Un maquillaje en una funeraria te cuesta $300. Maquillan los muertos. Y hay gente que ahorra para pagar el maquillaje. Y hay gente que ahorra para pagar un espacio donde lo entierren. Cabrón, pagues o no pagues, te enterrarán. No te preocupes con eso, porque a partir del tercer día vas a apestar y te van a enterrar. Cabrón, entiende la descomposición. Y entonces comienzas a apestar y cabrón, tienen que solucionar. No se preocupen por dejar plata para que lo entierren, pendejo. Disfruten la vida. Y el poquito dinero de las cosas que están pagando, reclámelo y vamos a disfrutar la vida. Porque si no, otros disfrutarán de lo que ustedes no vivieron. Es eso es la vida. Pregunta. Dime, Camila. Entonces, cuando yo ya coseché mi árbol de manzanas, mi árbol de nuez, y ya espero como que ya lo sueño, que ya me los voy a comer, ¿en qué momento ya le pago? O sea, ya abono mi árbol. En ese momento en que cosecho, o sea, voy al campo y llevo ya la comida para él, o qué tiempo me espero para darle el otro. No hay tiempo de esperar, siempre todos los días hay que gratificar. Okay. Y hay momentos en que yo puedo pagar por adelantado la cuota. Y unos momentos de pagar por adelantado la cuota es llevar la cenicita, llevar la mierdita, llevar el abono, llevar la materia orgánica, las plantas compañeros, el amiguito, el árbol y todo. Es una manera de reivindicarse. Yo puedo pagar por adelantado. ¿Y cómo es pagar por adelantado? Asociación de cultivos, biomasa, materia orgánica, mulch, pájaros, diversidad, semillas. Yo puedo cosechar para el propio árbol biomasa de mi lado. Entonces yo puedo pagar adelantado y decirle al árbol, mire, ahí te va, para la próxima cosecha. Y ahí te va, y te va. Entonces nunca estaré en deuda. Todo aquel que sabe manejar el suelo sabrá nunca quedar en deuda.
Todo aquel que sabe manejar el suelo siempre sabrá pagar por adelantado el suelo. ¿Cómo se paga por adelantado el suelo? La lesión nos lo da el bosque. El bosque todos los días produce para reivindicarse. En el bosque no hay cosecha, hay retroalimentación. En el bosque no hay cosecha, hay retroalimentación. ¿Ya vieron algún pájaro vendiendo mangos? ¿Ya vieron el pájaro el 1 de mayo quedándose en el nido para no salir? Porque vive al día. El único que cosecha para almacenar y humillar su propia especie es la especie humana. No hay una especie que diga, aquí tengo tu comida. No, no existe eso. La única especie que humilla a la otra especie es la especie humana. Aquí tengo la comida. Y si no me paga y todo eso, inclusive la boto, la quemo, la incinero, la enveneno y no te la entrego. ¿Ah? No hay comercio, no hay venta, no hay acumulación. ¿Ya vieron algún tigre carnicero vendiendo carne? Lo que come... ¿Ya vieron algún carpintero vendiendo camas? En la naturaleza no existe el mercado. El mercado es la destrucción de la especie. Y eso es lo que nos destruye. Nos colonizan con el dinero. El dinero es libre. La movilización tuya no. Interesante, ¿no? El dinero se mueve. Tú no te puedes mover. Tú para poder pasar fronteras necesitas decir cosas. El dinero no necesita. Decir nada. Está todo invertido. Todo invertido. El dinero, el negocio, la estafa viajan fácil. Las 24 horas se cambian de un momento a otro. ¿Y tú? No, estás controlado. Eso es un poquito, pues, la idea para continuar con esto. Voy a ver si en un próximo manual se... Dime. ¿Puedes explicar otra vez lo de cuando hay un desequilibrio entre cloropasta y mitocondria? Que hay energía disponible. No hay desequilibrio, hay desarmonía. O desarmonía. Yo no dije desequilibrio, no existe el equilibrio. El equilibrio es únicamente un estado y un estado no existe. El concepto de energía disponible. ¿Sí? ¿Podrías explicar un poquito más de eso? Todo veneno fosforado es un incremento de energía. Un nitrógeno aumenta aminoácidos, aumenta disponibilidad. Los insectos se alimentan de energía y de aminoácidos. Si no hay aminoácidos libres, si no hay energía libre, el insecto no sobrevive. ¿Por qué? Porque él no es capaz de descomponer ni fraccionar proteína. No es capaz. Entonces, ¿qué es lo que siempre anda buscando un insecto o un hongo? Energía libre. ¿Y quién incrementa la energía libre? La energía libre, ¿quién la incrementa? Nitrógeno, fertilizantes altamente solubles y veneno. Aumenta la energía libre. Y esa energía libre la planta no es boba. La planta la asimila. Y hay una cosa que al interior de la mitocondria se llama fosforilización oxidativa. No quería entrar en esos términos. Oxida la energía, toma oxígeno. Por eso la planta en el día concentra energía y en la noche hace lo contrario. Consume la energía. Entonces una planta no produce energía para yo cosecharla. Una planta está en armonía entre lo que almacena en el día y lo que consume en la noche. Entonces la planta almacena energía en el día. En la noche se invierte. ¿Y qué hace la planta en la noche? Consume oxígeno. ¿Y por qué consume oxígeno? Porque tiene que oxidar la energía. Quemar la energía. Para quemar energía se necesita oxígeno. Porque si no hay oxígeno no hay fuego. Ella fue el ejemplo con su sombrero. Ayer al fuego le faltaba oxígeno. Había las condiciones. Había una ignición y había combustible, leña y fuego. Pero no había oxígeno. ¿Qué hacía Camila? Completaba el triángulo del fuego. Eso es lo que nosotros llamamos en química el triángulo del fuego. ¿Y qué es el triángulo del fuego? El triángulo del fuego es una ignición, un combustible y oxígeno. Si yo apago uno de los vértices, no hay combustión. Una planta pasa por el triángulo del fuego en la química. Una planta es fuego.
Entonces una planta tiene energía de más. Los fertilizantes químicos están hechos. Los fosforados, fósforo altamente soluble, lo toma soluble, energía, fósforo es energía. Entonces lo toma, lo almacena, no pasó por ella procesar, se lo inyecté extra. Entonces alimenté esta. Al alimentar la planta lo asimila. Al asimilarlo, se queda disponible entre las paredes celulares. El nitrógeno de la urea se transforma en aminoácidos. ¿Quién los toma para formar cuerpo y reproducción? Los insectos. Los insectos, ¿qué necesitan para producir huevos? Proteína, aminoácidos. Si no hay aminoácidos, no hay huevos. Los huevos son puros aminoácidos. Reproducción. Lo que pasa es que los agrónomos en las universidades no entienden digestión de insectos. Interesante que a un agrónomo no le enseñen cómo se nutre un insecto y cómo se reproduce. ¿Y qué necesita un huevo de un insecto? No se ve eso en la carrera. Si a mí me enseñaran todo sobre el comportamiento y la etología de insectos, yo sería una persona más sana. ¿Por qué no me enseñan? Reproducción, no. Lo único que me enseñan es insecto, insecticida. Criminoso, ¿no? No, enséñeme quién es el insecto. Cuando me enseñan quién es el insecto, paso a entender que la relación que hay entre insecto y planta es una relación nutricional. Una planta que no le ofrezca al insecto lo que necesita, el insecto no se arrima. Por lo tanto, primero está el disturbio mineral, el bloqueo, después está la patología. ¿Por qué el disturbio? Porque cualquier veneno fosforado y cualquier fertilizante químico altamente soluble provoca disturbios en la planta. Entonces, primero está el disturbio, después está la patología. Por lo tanto, no hay que matar el hongo, no hay que matar el insecto. Hay que preguntarse, ¿qué es lo que la planta le ofrece al insecto para que llegue? ¿Qué le ofrece? Aminoácidos y energía. ¿Y quién produce la energía en los aminoácidos? Los fertilizantes altamente solubles y los venenos fosforados. Todos los venenos fosforados tienen una molécula. No quería entrar en eso, se llama diéster fosfórico. El diéster fosfórico es la energía más libre que puede entrar en una planta. Y entonces, nutre toda esta funcionalidad. Y los insectos hacen fiesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Traer la armonía entre la capacidad que la planta tiene. ¿Y quién regula esa armonía? Las relaciones físicas, químicas y biológicas que se da con la microbiología, la materia orgánica y los minerales. Y aquí está el triángulo de la energía. Ese triángulo nosotros lo tenemos, ¿no? Son los tres órganos, ¿no? Si usted tiene balancear energía y comportamientos, tiene que esos tres órganos. El triángulo de energía lo tenemos nosotros. Jairo. Por eso cuando yo voy a la medicina bioenergética, yo lo que hago es examinar mi triángulo. Si usted tiene el triángulo de energía en paz, el resto está en paz. Si usted baja uno de las partes del triángulo, los otros se abren. Por eso hay que saber trabajar con energías. ¿No? Dígame. Jairo, entonces tal vez posiblemente seamos estúpidos. ¿Y por qué tal vez y por qué posiblemente? Por lo que voy a decir. O realmente lo podría afirmar, somos estúpidos al tratar de interpretar o hacer un cromatograma, porque en cuanto tratamos de interpretar o hacer un cromatograma e intervenimos ahí en la Tierra para hacerlo, estamos perdiendo algo que jamás recuperaremos. No, simplemente un cromatograma es el registro de un momento. Es como una fotografía, un registro. No hablo en ese sentido, sino yo he pensado y digo, tal vez los ojos, por eso no es casualidad que parezcan un cromatograma, ¿no? Porque el verdadero cromatograma está en los ojos, en la contemplación, en ver solamente sin tener que tratar de discutir algo o saber algo e intervenir en algo que jamás podremos de todas maneras. Por eso si ves el iris de los agrónomos se ha apagado. Los ojos de los agrónomos no brillan. Yo cuando los veo,
Los de Nachito sí. No, es que una cosa es agrónomo, una cosa es ser persona. Porque los agrónomos no son humanos. Yo hablo con humanos. Aquellos que el título lo han mandado para otro lugar. Eso fue un estado. Pero hay gente que hegemonía en eso. La agricultura química te apaga el brillo del iris de sus ojos. Te lo apaga. Y yo no. Es eso. No, esto es una pasión, la agricultura orgánica. Es una poesía. Usted comienza a entender la agricultura orgánica y le provoca salir corriendo para su pedacito de su tierra. Y cuando quiera salir corriendo para su pedacito de tierra, comienza a entender todo esto. Mire lo más clásico, mire los cromas de Pachita, mire la cantidad de materia orgánica. Esto es la vida. Esto es la vida llamándome. Estoy diciendo, ¿qué haces por allá en México? Ven para acá. No, estoy con una abundancia de comida enorme. Perdón, perdón. Entonces, mira. No, esto es una poesía, todo esto es hortaliza. Y esto se puede lograr en 14 meses. No, es fantástico. Una pregunta. Miren la calidad de las cosas. No, esto aquí es una Perdón, el poesía. café oscuro nos representa a vida. Miren, vamos a ver esto. No, yo sí escucho. Lo que pasa es que tú no entiendes que es más tarde la interpretación. Que es más tarde la interpretación. Simplemente te estoy dando tips. Yo sé que estás curioso y estás ansioso por interpretación. Yo sé. No, y eso se trata. Un profesor, si yo fuera profesor en una universidad, sería como un mago en una fiesta de niños. Calma, viene el siguiente truco. Un profesor que no es capaz de despertar ansiedad y curiosidad en sus personas es porque no es el profesor. Un profesor, cuando los estudiantes están ansiosos por irse, es porque debe morir. Y hoy ningún estudiante se quiere quedar en la sala. Ningún estudiante. ¿Por qué? Porque no hay curiosidad, no hay utopía, no hay sueño. No te hagas ilusionar. Un buen profesor debe hacer cursos de magia, de mago. Debe ir a fiestas de niños. Debe haber magia. Debe haber curiosidad. Porque aquel que no es capaz de despertar la curiosidad en otro es porque, hasta luego. Y eso es la responsabilidad de un profesor en una sala, en una clase, en una universidad. Si yo fuera profesor de una universidad, la primera conferencia que yo le haría para los estudiantes es cómo disolver una roca. ¿Por qué? Porque la roca disuelta es la base de la agricultura. Sin embargo, en ningún semestre se da. Y me preguntan, ¿por qué a mí me negaron la posibilidad de entender cómo se disuelve una roca? Si la agricultura es hija de la roca disuelta, ¿por qué al inicio, cuando estudio agronomía, no me enseñan cómo se disuelve una roca? Es lo básico. Es mi sentido común. Estudio agricultura porque tengo la curiosidad cómo surge una planta. ¿Y qué es una planta? Es hija de una roca disuelta. Y entonces yo entendería y llevaría diferentes tipos de rocas para ser disueltas allá. Imagine, ¿qué estudiante sería ir de la clase cuando él comienza a disolver rocas? Y más rocas y más disueltas. Y cuando esas rocas comienzan a transformarse en plantas, pues no saldrían de la clase. Quedarían totalmente entretenidos con la curiosidad. La agricultura, lo más bello del rescate de la agricultura orgánica es el despertar de la curiosidad. Es la curiosidad la que me hace caminar. Es la curiosidad la que permite contagiarnos. Donde no hay curiosidad, no hay contagio. La agricultura orgánica es del contagio, contagiar. Es energía, esa contagio. Y entonces ahí podemos decir, realmente vale la pena construir algo diferente. Mediante la curiosidad y el pensamiento diferente. Porque en la curiosidad tú planteas hipótesis. Tú te estás imaginando la interpretación. Estás navegando por allá adentro, me estás viendo, pero estás navegando por allá, ¿cómo será? Y acumula, no acumula y todo. Eso será en el próximo diplomado.
Y entonces, si será en el próximo diplomado, será el primero que se matricula. No, cabrón, me tiene que decir. Bueno, un profesor debe despertar la curiosidad para que el estudiante se vaya sin desayunar su semestre. Pregunta, ¿qué estudiante está ansioso por ver su profesor? Al contrario, todo estudiante cuando se levanta el día lunes para ir a la universidad dice, uy, tenés que ir a ver ese hijo de puta de ese profesor. Así le llaman a los profesores de bioquímica y de química en la universidad, matemáticas, y dicen, ese hijo de puta, no. Cuando el estudiante pasa el semestre de química y ve publicada su nota que dice, ¡y pasé! No le quiero ver más la cara a ese hijo de puta del profesor. Así les dicen, que ustedes no quieran entender eso y se hagan los tontos y los pendejos. No, la vida es eso. Los estudiantes le desean la muerte inclusive a muchos profesores. Sí, señor, porque yo hablo con estudiantes. Yo soy estudiante. Circulo en el medio de estudiantes. Y los estudiantes se reúnen para decir, ¿qué vamos a hacer con ese hijo de puta? Vamos a protestar. ¿Usted cree que los estudiantes a un buen profesor le van a protestar? Al contrario, lo van a querer, se van a preocupar por él. Hubo un profesor que me di cuenta que se accidentó. ¿Y sabe qué preguntaban los estudiantes? ¿Cuántos días de incapacidad le dieron a ese hijo de puta? ¿No se murió? ¿Qué profesor le da el teléfono, la dirección de su casa para que lo visiten los estudiantes? Y es eso. Eso es lo fantástico. Por lo tanto, un profesor debe ser como un agrónomo verdadero, amigo de los estudiantes y amigo de los campesinos. Por eso yo no soy técnico. Hace rato abandoné eso. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va ganando humus y consumiendo humus, uno dice, opa, voy allá. No, de ellos. Los profesores, aquellos que te dan otra idea y otras cosas. Por eso siempre tendremos en el plato la expresión del campo. Nadie puede sobrevivir sin encontrar la expresión y el resultado del campo servido en un plato. Nadie. Dependemos de la tierra. Somos tierra. Nadie puede vivir sin una grama de minerales en la panza. Nadie. Somos hijos de los minerales. Lo micro dio origen a lo macro. Fantástico. ¿Qué es lo que permite que aumente el tamaño de las especies en el planeta? ¿Por qué aumentó el tamaño de las especies en el planeta? Si la vida fue micro, ¿quién fue el responsable por aumentar el tamaño de la especie? Interesante, ¿no? Un niño le puede preguntar eso. ¿Por qué un elefante es de este tamaño? ¿Por qué este de este tamaño? ¿Por qué eso? ¿Qué es lo que hizo la diferenciación del tamaño de las especies? Los químicos. Interesante, ¿no? ¿Por qué un elefante es de ese tamaño? ¿Por qué un león es de ese tamaño? ¿Por qué nosotros somos de ese tamaño? Es la conquista de la geodiversidad animal lo que permite que las especies aumenten el tamaño. Cuanto más simplifico la geodiversidad, más pequeña es la especie. Y el aumento del tamaño va con la geodiversidad y la profundidad oscura del suelo. Cuanto más oscuro y más geodiverso un suelo, más las especies son altas. Interesante, ¿no? Somos hijos de la geodiversidad. Y la geodiversidad es la que da origen a la biodiversidad. La biodiversidad es hija de la geodiversidad. Si yo simplifico los minerales, simplifico arriba, no hay biodiversidad. Por eso yo juego con los biólogos preguntándoles, no me interesa poco tu biodiversidad, se enojan, porque sin geodiversidad no hay biodiversidad. La biodiversidad es hija y es la manifestación de lo geológico. Somos tierra primero. Tierra eres y tierra vuelves a ser. La pregunta es, ¿quién animó la tierra? Ahí está la pregunta. Y en esa pregunta es, ¿cómo pasó esto por aquí? ¿Cómo este mundo
no animal se transforma en este mundo animal. Y entonces aquí está eso. Eso es. Un mundo animal y es el mundo de la complementación. Es eso. Tenemos que comenzar a entender todo. La naturaleza es una serie de simbologías enormes. Como quien dice, hay que irse a preparar más. Hay que comenzar a contemplar más. Ese es el único consejo que les puedo dar a ustedes. Contemplar más, disfrutar más, escuchar más, leer más, hacer más, entregarse más. Nunca ahorren por entregar más. Entre más de, mejor. Entre menos se sirva del otro, mejor. No te sirva del otro. Da siempre al otro. Y siempre da más. Porque el que da más, siempre vendrá más. Y tendrás más para dar. Y ese es el ánimo. No hay que dar para empatar. Hay que siempre dar para desempatar. Siempre. No hay cosa más bella que dar. Dar nunca es perder. Nunca más.